Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de confianza. Esa es la palabra que seguramente mejor defina los servicios que presta EQA en materia de evaluación de la conformidad. Confianza en que los servicios se prestan por equipos técnicamente competentes, con altos estándares de imparcialidad e integridad y bajo procedimientos debidamente formalizados y supervisados desde la misma propuesta comercial hasta la emisión final del certificado, pasando entre medias por las distintas fases del proceso de auditoría. Pero como todo prácticamente en este mundo, la confianza hay que ganarla. Y es que EQA es una entidad que presta la mayor parte de sus servicios de evaluación de la conformidad, certificación, verificación e inspección, bajo el control y supervisión de la Entidad Nacional de Acreditación ENAC. Por ello, junto a la acreditación en materia de experto externo en prevención de blanqueo de capitales, obtenida a principios de este año de forma pionera, EQA se acaba de convertir también en la segunda entidad acreditada por ENAC para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal, UNE 19601, y la primera para los sistemas de gestión antisoborno ISO 37001 en España. Con estas dos nuevas acreditaciones en materia de compliance penal y compliance antisoborno, damos un paso más en nuestra apuesta por la excelencia en la prestación de servicios de naturaleza ASG. Y para hablar de todo esto un poco, hoy nos acompaña Jorge Alexandre González. Jorge es responsable del área de certificación de sistemas de gestión de compliance y anticorrupción de EQA desde 2016. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido colaborador honorífico en esta universidad, siendo actualmente profesor tutor en la UNED. También es colaborador habitual de otras instituciones de enseñanza como la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra o el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal? Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el trabajo que hay detrás de estas nuevas acreditaciones y para comenzar a charlar contigo, cuéntanos un poco qué significa ser una entidad acreditada por ENAC y cómo se obtiene la acreditación ENAC. Bueno, pues creo que es la pregunta perfecta para empezar. Yo creo que es importante transmitir, comunicar a las empresas, a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen día a día, con las que hablamos, que en el ámbito de la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de compliance, pues hay dos formas de actuar. Las entidades que hacemos auditoría, que hacemos certificación, pues tenemos dos formas de actuar. La primera de ellas es una forma no supervisada, no reglada, en la que digamos que nadie marca las reglas y, por decirlo de alguna manera, tampoco nadie controla que las entidades de certificación pues hacen las cosas como deberían hacerlas, con unos criterios sólidos de independencia, de imparcialidad, de competencia. Y una segunda forma de prestar estos servicios que es bajo el paraguas de la acreditación. En España la única entidad que acredita a las entidades a su vez de certificación pues es ENAC, es la Entidad Nacional de Acreditación, y actuar bajo sus parámetros, bajo sus reglas, lo que implica es que los procesos que seguimos las entidades para auditar y en su caso para emitir los certificados de compliance en este caso, aunque como seguramente todo el mundo sepa, ENAC está detrás de muchos otros ámbitos, desde la calidad, la gestión ambiental hasta las ITVs, por poner un ejemplo muy alejado del compliance. Bueno, pues actuar bajo el paraguas de la acreditación pues implica que te sometes a unas reglas muy concretas, que se deben hacer las cosas de una forma muy clara y que además estás permanentemente auditado a su vez por la Entidad Nacional de Acreditación. Todo lo que nosotros hacemos a la vez está revisado por esta entidad. ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica fundamentalmente que mientras que la vía no acreditada no vamos a decir, porque no es verdad que es peor, simplemente no está sometida a control. Puede ser muy buena o muy mala, el problema es que no lo sabemos. En cambio, la vía acreditada, lo que sí que sabemos es que está debidamente regulada, debidamente supervisada. Seguro que se pueden mejorar muchas cosas, pero hay un control sobre las entidades que emitimos certificados. Y, lógicamente, para obtener la acreditación en el ámbito del compliance penal, el compliance antisoborno, como lo hicimos a principio de año en materia de experto externo en PVC, o en muchos otros ámbitos donde actuamos acreditados, como la calidad, la gestión ambiental, la seguridad de la información, la seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues al final esto implica un esfuerzo
por supuesto, económico para las entidades de certificación, pero sobre todo yo diría humano y de trabajo, de procedimentar, de ser muy estrictos en los temas de imparcialidad, tener muy claro cuando vamos a una empresa a auditar qué vamos a ver, qué le vamos a pedir, cómo tienen que estar las cosas. Entonces, ¿cómo obtener una entidad la acreditación para actuar en determinados esquemas? En este caso, compliance, que es lo que nos ocupa. Bueno, pues al final, por supuesto, haciendo esa solicitud a la entidad nacional de acreditación y luego, pues pasando un estricto, podríamos resumirlo, un estricto proceso de control de trabajos, que es lo que hace NAC sobre nosotros, y además que va a hacer periódicamente una vez obtengamos la acreditación, que va a vigilar que todo lo que decimos que hacemos, pues lo hacemos de la forma más ajustada a los criterios de la acreditación. Ese sería un poco el camino y es un proceso largo y complicado. Tampoco hay que no decirlo porque es una realidad. Que una entidad ahora mismo en compliance penal o en compliance antisoborno actúa acreditado por la entidad nacional de acreditación significa que ha pasado un largo camino de preparación para poder hacerlo y que más o menos, como he dicho antes, todo es susceptible de mejorar, por supuesto, y de mejorar mucho en ámbitos que todavía están comenzando, pero desde luego que ha pasado un camino muy riguroso para poder obtener la acreditación y que eso se traslada inevitablemente pues a la empresa que decide optar por una entidad de certificación acreditada. Sobre eso te iba a preguntar, ¿qué aporta la acreditación a los procesos de auditoría y de certificación? Pues bueno, un poco yo creo que ya lo he comentado un poco antes. Dentro de este ámbito que todavía está totalmente circunscrito a la autorregulación empresarial, a la voluntariedad tanto de las entidades de certificación como de las propias empresas que quieren certificar sus modelos de prevención de delitos o modelos de prevención anticorrupción, pues claro, hay que diferenciar claramente en cuando hablamos de diligencia debida, cuando hablamos de buenas prácticas de ética y de transparencia, pues que lógicamente lo más adecuado o coherente es actuar bajo criterios de acreditación porque eso significa que hay unas reglas del juego marcadas y que se conocen, que no ocurre en la acreditación. Entonces, el primer yo creo, beneficio sí, beneficio, podríamos decir, que aporta a las empresas que acuden a entidades de certificación acreditadas es el hecho de saber que cuando las auditan y cuando eventualmente se emiten los certificados, que esto es como el final, o el certificado, el sello es el final del proceso, realmente lo importante es lo que hay detrás, es un proceso de auditoría robusto sobre sus sistemas de compliance, pues lo que implica que se sometan a esos procesos mediante una entidad acreditada, como ahora SQA, pues es que ese sistema, esa auditoría es robusta, es imparcial y cuenta con el aval no solamente de la entidad de certificación, sino del tercero de la entidad de acreditación, que dice que efectivamente se le ha auditado de una forma robusta y conforme a unas reglas claramente determinadas. Con lo cual, al final, en lo que radica, y más en el mundo del compliance, en lo que radica todo esto es en que dan, digamos, una mayor seguridad a sus partes interesadas y además asumen unos criterios, unos estándares de diligencia debida mucho más altos que si optasen por entidades pues que no están acreditadas. Como digo, no es que sea mejor o peor el hecho de acudir a una entidad no acreditada, simplemente es que no puedes medir la calidad de los trabajos que ofrece esa entidad no acreditada. En cuanto al proceso, bueno, pues el proceso la verdad es que daría para varios podcasts, los webinars que hacemos los últimos viernes de cada mes en Compliance vamos tratando estos temas, pero al final pues implica, fíjate, para poner un ejemplo, aunque lo has dicho muy bien en la entrada, desde que se emite una propuesta comercial al mercado, a una empresa, esa parte ya está regulada por los criterios de acreditación. No se puede ofrecer una propuesta de certificación de cualquier manera, que es una cosa que a veces sorprende a muchas empresas cuando hablamos con ellos, pero que nos preguntan ¿por qué la propuesta dice esto? ¿Por qué me pides estos datos? Parece que algo demasiado, para pedirte una oferta demasiado, me pides demasiada información. Bueno, pues es que incluso toda la parte comercial del proceso de certificación ya está regulada por los criterios de acreditación, por las normas y los esquemas que rigen, que esto bueno, también daría para hablar largo y tendido, ISO 17021, el CGA de NAC, el estándar UNE 165.019, bueno, hay todo un marco regulatorio, autorregulatorio detrás de lo que es la acreditación, pero que empieza, fijaos lo que digo, pues eso, desde el mismo momento en que una empresa solicita
una propuesta para ser certificada. Por supuesto, eso ya da lugar, si en la fase comercial ya hay una regulación, por decirlo así, una autorregulación, pues lógicamente desde el momento en que se acepta esa oferta, se selecciona el equipo auditor, obviamente tiene que tener unas competencias previamente definidas en función del sector en el que trabaja la empresa, de sus características, los riesgos a los que puede estar sometida, en este caso riesgos penales o de soborno. Por supuesto, todo lo que es la preparación de auditoría, la planificación lleva ya reglas regladas, valga la redundancia. Obviamente, que parecería que es lo único, pero no, obviamente todo el proceso de auditoría en sus distintas fases, con sus distintas exigencias, también forma parte de de las reglas que tenemos que seguir nosotros como entidad de certificación y que lógicamente indirectamente tienen que seguir las entidades que someten a un proceso de certificación acreditada. Y por supuesto todas las cuestiones de toma de decisión, emisión del certificado, pasando pues por la necesidad de que un comité distinto de las personas que forman parte del equipo auditor sean los que realmente revisen el expediente y consideren que se puede certificar una empresa, acciones correctivas si la empresa no está del todo ajustada. Bueno, es un proceso, como digo, pues muy reglado, muy autorreglado sería la palabra, pero que al final no deja de haber un proceso muy bien definido y que, lógicamente, no solamente es un papel el que dice que lo tienes que hacer así, es que en ACA nosotros como entidad de certificación, al menos una vez al año, pues viene a oficina, mira los expedientes que hemos auditado ese año y además nos acompañan clientes para ver cómo hacemos los trabajos de auditoría sobre esos clientes. Con lo cual, pues al final la acreditación lo que aporta a una empresa es la calidad de los trabajos que contrata. Una empresa, cuando contrata una entidad para que audite su sistema de compliance, quiere tener la seguridad de que auditan las cosas bien, de que si hay algo que falla, ese equipo auditor de esa entidad de certificación se da cuenta y lo pone de manifiesto para que se corrija y de alguna manera se puede garantizar de la mejor forma que esos servicios que contrata pues son de la más alta calidad en cuanto a la auditoría y certificación de sistemas de compliance. Es importante también aquí quizá mencionar que hasta ahora pues, prácticamente no hay entidades acreditadas en compliance en España por lo nuevo de los sistemas. Tampoco es en general por otro motivo. Es verdad que la Entidad Nacional de Acreditación está siendo muy exigente para conceder las acreditaciones. Nosotros llevamos largo tiempo demostrando nuestra competencia y nuestros procesos, pero también es verdad que es normal que haya pocas entidades en estos inicios, aunque no sé si habrá muchas más en el futuro. Desde luego, existiendo entidades acreditadas y no acreditadas, parece que lo más coherente y más en un ámbito de la transparencia, la ética, como es el compliance, es que se acuda siempre a entidades acreditadas por ese valor que decía que aportan ese aseguramiento de la calidad de los trabajos, que además es medible y homologable. Sobre todo, yo creo que eso es lo que más aporta a las empresas, una mejor diligencia de vida a la hora de elegir quién audita sus sistemas de compliance. Y Jorge, yo creo que es importante saber, y seguro que tú nos puedes ayudar a dar respuesta, o por lo menos a intentarlo, ¿qué valor en el mercado van a tener los certificados acreditados? Claro, esto es un poco hilado con lo que decía justo ahora al final. En el mercado ahora mismo, la mayor parte, prácticamente todos los certificados, incluidos los que ha emitido EQA hasta ahora, son certificados no acreditados, es decir, que son certificados en los que se han emitido como hemos creído que se realizaba un proceso de auditoría y certificación, pero que no estaban sometidos a esta autorregulación, esta supervisión, este nivel tan estricto y estos estándares de calidad tan altos. Entonces, es importante eso, conocer que hasta ahora la mayor parte de los certificados no eran acreditados, pero es verdad que ya empezamos las entidades, algunas, o las que apostamos fuertemente por la calidad y la excelencia en este tipo de servicios, porque creemos en ello. Yo personalmente creo en ello y creo que conmigo todo lo que es EQA, desde la dirección corporativa, pues hasta los que trabajamos en el día a día del esquema y de las auditorías, pues apostar por la acreditación, lógicamente el valor que va a tener el mercado es el que ya tienen en otros ámbitos todo lo que son los certificados acreditados. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando en una licitación pública piden estar certificado en ISO 9000 de calidad o en ISO 14000 de gestión ambiental, esas licitaciones públicas, lo podéis comprobar en la web de contratos del sector público, siempre piden certificados acreditados. No piden certificados emitidos por cualquiera, por decirlo así, sino certificados emitidos por entidades que están debidamente a su vez acreditadas.
Esto, lógicamente, en compliance no ha ocurrido porque no había nadie acreditado, o no había prácticamente nadie acreditado por ENAC en los esquemas de compliance. Pero ya empezamos a estar las entidades acreditadas, con lo cual es presumible, porque así lleva pasando desde hace, esto no es nuevo, desde hace décadas, que cuando en el tráfico mercantil, tanto público como privado, las entidades, las empresas empiecen a solicitar, oye, tú tienes un sistema de compliance, lo tienes certificado, que es lo que estamos empezando a ver. Ahora ya muchas empresas no te dicen si tienes compliance, sino si te lo han certificado. Bueno, pues la siguiente pregunta será, bueno, ¿y el certificado que han emitido de tu sistema de compliance es acreditado? Entonces, esto es un camino que vamos recorriendo. Todos los que estamos en el mundo del compliance lo hemos vivido. Hace ya unos cuantos años se solicitaba una declaración responsable. ¿Usted tiene compliance? Sí, yo tengo compliance, y no se pedía nada más. Luego pasamos ya a pedir códigos éticos, a firmar tu código ético y yo firmo el tuyo. Bueno, esta un poco locura de cruce de códigos éticos, que en muchos casos todavía estamos en esa parte. Ya se ha empezado, sobre todo este último año y medio, 2 años, a notar que esto se simplifica con yo estoy certificado en compliance penal bajo el estándar 1.19601, tú estás certificado también en compliance penal. Bueno, pues más o menos tenemos una cierta idea de que trabajamos a un nivel de ética corporativa pues similar. Y el siguiente paso, y el natural, que es el que ya digo existe en otros esquemas mucho más, que llevan mucha más tradición, como la calidad, la gestión ambiental, la seguridad de la información, pues oye, mi certificado está acreditado, el tuyo está acreditado también, porque eso ya no solamente me dice que tienes un sistema, sino que quien te ha auditado ese sistema, pues además se somete a unas reglas y no lo ha hecho de cualquier forma. Y claro, esto lógicamente, pues es lo que digo, en el mercado el valor que va a tener. En la contratación pública yo creo que cada vez queda menos para que se puedan solicitar certificados y que estos, como ya pasa en calidad o gestión ambiental, sean acreditados. Pero en la contratación privada, pues también las grandes empresas van a querer que sus certificados estén acreditados como ya lo están en calidad o en cualquier otro esquema. Es prácticamente inconcebible que una gran empresa IBEX no esté certificada en ISO 9001 con una entidad acreditada o en ISO 14001 con una entidad acreditada. Yo me atrevería a decir que todas las que están certificadas, que serán todas o casi todas, en estos esquemas más tradicionales están certificadas con empresas acreditadas. Pues en compliance, aquellas que están certificadas, que son bastantes, no están certificadas la mayoría, o casi ninguna, con entidades acreditadas. Y ese paso lo van a dar, lo van a tener que dar, van a tener que buscar en el mercado qué entidad está acreditada para que sea la que certifique mi sistema de compliance penal. Y como todo, pues una vez estas grandes empresas lo estén, las medianas lo pasarán a estar y así un poco seguiremos avanzando en este proceso que yo creo que es verdad con este hito, por decirlo así, que consigue QA con la acreditación, no tanto porque lo consiga QA, que está muy bien, yo creo que todos estamos orgullosos, yo especialmente porque es un proyecto de medio o largo plazo, pero el mercado del compliance, el mercado de la transparencia, lo que decías antes, la parte de gobernanza, todos los valores de sostenibilidad, pues todo esto es un avance muy importante. Oye, ya no solamente tenemos compliance, lo tenemos conforme a estándares. Además nos lo auditan y además ya nos lo auditan entidades que están supervisadas. O sea, es todo un camino, yo creo muy claro, que se está recorriendo y en el que yo creo que esto sí que es un hito porque podrán aparecer nuevos estándares de compliance. Sabemos que hay uno, se está empezando a tejer uno sobre compliance en materia de competencia. Se acaba de publicar la ISO 37301. Lógicamente, para estos esquemas, para el que todavía no está ni publicado, pero para la ISO 37301 todavía no hay esquema de acreditación. No hay entidades que puedan someterse a un sistema arreglado porque ni siquiera todavía han llegado las reglas para ese estándar tan novedoso. Pero como ya lo va a haber para otros estándares como la 19601, la ISO 37001, el salto va a ser más pequeño para fijar esas reglas. Y por supuesto las entidades que apostamos por esto y intentamos hacer las cosas de la mejor forma, pues apostaremos también por la acreditación en estos otros esquemas cuando llegue el momento, que no será tampoco dentro de mucho. Entonces, yo creo que el mercado, como le ha ido dando valor o sea, como ha ido evolucionando, entendiendo un poco las reglas del juego, pues esto lo va a aceptar con total naturalidad. Y ahí, claro, lógicamente, pues también se va a abrir la situación en la que qué va a pasar con las entidades que no están acreditadas,
cuál va a ser su papel en compliance. Bueno, pues eso serán preguntas que se tendrán que hacer las entidades que no van a apostar por esto. Nosotros, como decía, en EQA, pues es una apuesta a medio y largo plazo. Estamos contentos de ser de los primerísimos en todo lo que es la acreditación en compliance y seguiremos apostando por esto porque es apostar, ya digo, no solamente por nosotros como empresa, sino por un tejido empresarial capaz de hacer negocio, pero no hacer negocio a cualquier precio y tener claro cuáles son sus principios de gobernanza. Por eso un poquito yo creo que esto va a ser algo muy importante. Pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Estoy segura de que contaremos contigo para futuros podcasts. Desde aquí vamos a recordar que pueden ampliar información a través de nuestra página web y que tenemos disponible la programación de todos nuestros webinars en eqa.es/webinars. Un saludo.